Hoy AMBA está fuertemente atacada con una agresión económica y militar por parte de las grandes corporaciones y el capital financiero liderado por Estados Unidos y la Unión Europea. Países como Bolivia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua o Cuba sufren feroces destabilizaciones económicas y militares. Nosotros, como asociación, apoyamos este proyecto de integración e independencia, así como las luchas de liberación nacionales de los países árabes como Palestina, Siria, Libia, Yemen, frente a la OTAN, frente a los mercenarios y a sus crímenes neocoloniales. Hacer un panorama, una panorámica general de lo que sucede en Latinoamérica requeriría muchísimo tiempo. Por lo tanto, yo voy a puntualizar algunos aspectos y me voy a centrar en aquellos que son más actuales, que es el caso de Bolivia y el caso de las manifestaciones espontáneas que han surgido en Chile. Hay manifestaciones en toda la América Latina. En Haití, como ustedes saben, hay manifestaciones prácticamente constantes para subvertir el orden establecido por la presencia norteamericana en ese país. Recuerdo que Haití fue el primer país latinoamericano que se independizó. No era verdad que la gesta de San Martín y Simón Bolívar fueran las iniciativas, las iniciales de la liberación de América Latina del colonialismo español. Fue justamente Toussaint Louverture que proclama la independencia y abolió la esclavitud por primera vez en todo el mundo. Luego tenemos el caso del Perú, en donde igualmente las manifestaciones son muy constantes y enormes para combatir la corrupción que existe, con un gobierno que no fue capaz de establecerse y que todavía me parece que no existe, por la crisis entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, que a finales de septiembre del año pasado, de este año, perdón, prácticamente canceló el Congreso, el Poder Legislativo, y asumió un mandatario momentáneo la capacidad de gobernar. En Argentina ha triunfado finalmente el progresismo peronista y después de una experiencia desastrosa para la Argentina, que es el país más rico de América Latina, ¿no? Que es un país donde Europa cabe 7 veces, un país casi autárquico, petróleo, tierras de cultivo, ganado, mar enorme, gigantesco, recursos hidráulicos, bosque, en fin, es un país riquísimo que en cambio con el gobierno de la ultraderecha de Macri, ultraliberal, prácticamente tiene una población de extrema pobreza enorme. 6, 7 millones de personas que viven bajo el nivel de la extrema pobreza, no la pobreza. Es difícil estadísticamente establecer dónde termina la extrema pobreza y dónde comienza la pobreza, pero la cantidad de gente que está en situaciones de difícil mantenimiento vital es enorme en Argentina. Yo visité Buenos Aires hace algunos años y ya la gente dormía por las calles en Buenos Aires, en los rincones, en fin. Bueno, también en Europa. En Italia efectivamente duermen en las estaciones, en las parroquias, cerca de los hospitales, de gente que hay. Bueno, pero la política es la que condiciona estos hechos. Ese fue el caso de Argentina. Esperemos que con el nuevo triunfo de Fernández y de la señora Kirchner puedan salir de esta situación, pero es una situación difícil, de todas maneras, por las deudas externas que han generado estos gobiernos ultraliberales, que han recibido las indicaciones del Fondo Monetario Internacional, en modo tal que el gasto público de cada país venga reducido
para justamente honorar la deuda externa y eliminar entonces enormes sectores de trabajadores prácticamente a la calle. Administración pública, sanitaria, educativa, en fin, funcionarios de todo tipo y de todo orden, y cerrar algunas fábricas que ellos sostienen que no son rentables. El caso de Ecuador, en cambio, tiene otra característica. Lenín Moreno era un personaje que pertenecía al movimiento de Correa, el que fue presidente de Ecuador, que hizo cambios, transformaciones importantes en el sentido de recuperar las riquezas nacionales, en fin, y favorecer con la inversión del dinero procurado de estas gestiones, favorecer la educación, favorecer la instalación de infraestructura, caminos, agua potable, sanidad, escuelas y hospitales a esta población. Lenín Moreno, que viene apoyado por Correa para ser elegido como su sucesor, se convierte en un traidor, simplemente. Tal cual. Dice, yo no tengo nada que ver con lo que ha hecho Correa, yo voy a privatizar lo que se ha hecho hasta ahora y voy a dar concesiones a las compañías petroleras para que exploten el petróleo y contaminen como quieran el territorio ecuatoriano. Y en eso está este individuo que continúa con su política entreguista del país. También han habido manifestaciones en Panamá, ¿no?, que también respecto al panorama general constituyen prácticamente el mismo esquema. El ultraliberalismo económico efectivamente ha conducido a un aumento enorme de la desocupación, a un aumento enorme de la pobreza de los sectores. Paralelo a esto, existe un problema muy importante en América Latina, que aquellos sectores que eran de la izquierda, de los años 70, ¿no?, cuando triunfa Salvador Allende, en fin, Kirchner en Argentina, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, son movimientos que no tienen un apoyo partidario. No hay un partido es decir, hay un partido en ese momento que efectivamente orienta el triunfo. Cuando el gobierno de Salvador Allende viene prácticamente derrocado por un golpe militar, en Argentina triunfa el ultraliberalismo de Macri y Evo Morales viene prácticamente derrocado como gobernante. No es un golpe, digamos, de tipo clásico. Y así los otros países, como en el caso de Brasil con Bolsonaro, ¿no? Hay un componente que es importante tener en consideración, que es el componente religioso. La penetración de las sectas cristianas protestantes, no hablo de los católicos, son los protestantes, es importantísima. Hay legiones armadas de estos protestantes cristianos en Brasil, por ejemplo, y las hay en Bolivia. Y juegan un rol importantísimo, porque la ausencia de un partido político que conceda ideología, principio, orientación de transformación de un sistema por otro sistema mayor, más justo, más ecuánime, no existe. El caso chileno es patético, lo digo con mucho dolor. Los partidos que conforman o conformaron una agrupación que se llamó La Concertación. Yo escribí muchos artículos de la desconcertación y luego la nueva mayoría. Son partidos que han apoyado sistemáticamente los dramas que se han producido en esta comunidad inmediatamente al norte de Santiago, que se llama Los Vilos, Los Penabres. Es una zona casi costera con valles transversales que vienen de cordillera al mar y que gozaban justamente de estos microclimas mediterráneos, con una gran producción durante todo el año de productos agrícolas para el consumo interno y para el consumo de las poblaciones que los producían, evidentemente, ¿no? Era una zona bellísima. Ha sucedido. ¿Con el apoyo de quién? Con el apoyo de la Concertación. Partido Socialista, Democracia Cristiana, Partido Radical, Partido Laico, masones, toda la historia.
y otros pequeñas agrupaciones. Ellos han favorecido el programa neoliberal y, naturalmente, gozan del favor que tienen. Recuerdo que los parlamentarios chilenos, el Parlamento de Cámara de Diputados, el Parlamento de Senadores, tiene un salario 33 veces mayor del salario mínimo fijado por la ley, que son 340.000, 300 dólares, 400 dólares. 33 veces. En Suecia son 3 veces, en Noruega 4 veces, en Italia no sé cuánto, en fin. En otros países es una cantidad para los parlamentarios respecto al salario nacional de cada país, modesto. En Chile son 33 veces. Es el salario más alto del mundo de los parlamentarios chilenos. Imagínense ustedes que estas personas van a ceder esos puestos, esas prerrogativas. Prácticamente es una casta, tal cual suena históricamente cuando nosotros estudiábamos las castas en la India. Es una casta cerrada. Acaban de aprobar, apoyando a Piñera, al presidente Piñera, acaban de aprobar una ley que condena y encarcela a quienes manifiesten sin autorización por las calles. Esto se llama. Simplemente, tal como han hecho en Francia, ¿no?, contra los chalecos amarillos, etc. Y han hecho también en Italia una ley muy semejante, condenando a las personas que puedan manifestar automáticamente o simultáneamente, en fin, por diversos motivos, por diversas causas, etc. Van a la cárcel. En Italia el caso más dramático fue el caso de los pastores sardos de la Cerdeña, que producen leche de pécora para hacer los famosos quesos de pécora, el pecorino sardo, que es una delicia divina. Bueno, llegaron los políticos y le dijeron: vamos a solucionar el problema del precio de la leche en 48 horas. Pero al mismo tiempo en el Parlamento italiano se estaba aprobando una ley que condenaba cualquier manifestación pública. Encarcelaron a más de 18 pastores sardos. El doble juego. Yo, como quiero ser elegido nuevamente diputado, te voy a solucionar los problemas en 48 horas, pero por detrás te estoy aprobando una ley que si manifiestas de nuevo y botas la leche por las calles, te vamos a meter en la cárcel. Bueno, ese es el mecanismo que existe en los países sudamericanos. Ahora, el componente importante, ese es un componente importante, las sectas organizadas, ¿no?, que en Chile se llaman los canutos, porque el que los llevó fue un señor que se llamaba Canut Lepón. Bueno, son organizadísimos. En Bolivia, el movimiento de la juventud de Santa Cruz, de la ciudad de Santa Cruz de Bolivia, que es una ciudad bastante, digamos, rica con respecto a las otras ciudades bolivianas, tiene justamente el líder del golpe y del derrocamiento de Bolívar, de apellido Camacho. Y este individuo pretende decir, y ha dicho públicamente, que Bolivia pertenece a Cristo, no a los bolivianos, pertenece a Cristo. Y su presidenta, autoproclamada presidenta, Yanine Áñez, que los bolivianos la denominan como la birlocha, que significa lo siguiente: son la población mestiza que desprecia a la población originaria. La birlocha desprecia a la población originaria. Ella se tiñe el pelo de rubia, ella se cambia la piel de color, en fin, no quiere aparecer con sus rasgos indígenas, que son honorables tanto cuanto cualquier rasgo de un escandinavo o de un africano o de un medio oriental, en fin, ¿no? Y acusa a los pueblos originarios de Bolivia de ritos satánicos. Ustedes piensen el lenguaje usado por esta gente que ha tomado el poder, esperemos que sea muy transitorio y muy breve, en Bolivia. Entonces imponen un fanatismo religioso, persiguen a la gente que practica sus religiones, sus ritos, su filosofía, sus creencias,
la cosmovisión del mundo que tienen los pueblos de Bolivia, los aymaras, los quechuas, los incas, en fin, todo ese conglomerado de pueblos que han sufrido tantísimo desde hace más de 500 años. Por lo tanto, ese componente indígena es fundamental en América Latina. Estaba también silenciado en Ecuador, en Bolivia fundamentalmente, en Perú y en Chile con el pueblo mapuche, sobre todo el pueblo mapuche, al sur del río Biobío, un gran río que está al sur de Santiago. Y estos son elementos que están pidiendo no solamente reforma, sino que la restauración de las tierras que fueron usurpadas mediante el poder militar. Chileno en el caso de los mapuches, peruano en el caso de los peruanos, etcétera, etcétera, en los otros casos. Multinacionales que subentran después en este trajín, por decir así, de usurpar tierras a los pueblos originarios, sosteniendo que estos pueblos, en fin, no saben trabajar las tierras, no conocen la agricultura moderna, etc. En fin, esos son los elementos más o menos significativos. Luego, el movimiento estudiantil latinoamericano. El movimiento estudiantil latinoamericano, pero quiero hacer un alcance, no universitario. En Chile comienza con los llamados pingüinos, le llamaban. Son los chicos que estaban en las escuelas, en los liceos. No sé cómo es el sistema actual, pero era la tercera humanidad, cuarta humanidad, sexta, los últimos. Eran grupos de la Federación de Estudiantes Secundarios, se llamaba, que manifiestan por primera vez por allá por el año 2010, 2006, manifiestan por tener algunas garantías en la movilización colectiva para irse al colegio y volver a sus casas, de pedir la gratuidad de la educación, que es muy importante, como era durante todos los gobiernos anteriores, y tener naturalmente acceso también a ciertas decisiones en los colectivos, profesor, alumno, etcétera, en los diversos liceos y colegios de Santiago. Pero este movimiento va acelerándose cada vez más, se manifestaba prácticamente todos los años, paralelamente al crecimiento del movimiento femenino latinoamericano, muy importante. Y explota justamente cuando se decide de aumentar el precio del transporte colectivo a través de la metropolitana. Pero explota también en Perú, explota también en Brasil, en México, en Honduras, con las emigraciones masivas. En fin, el movimiento latinoamericano tiene expresiones muy variadas, de diverso origen, debido a las características de cada uno de las naciones que la componen, para manifestar su terrible malestar por una situación que es insostenible. La pobreza, la precariedad, la falta de trabajo, la desocupación, y prácticamente la extrema pobreza que condiciona prácticamente a más de 111 millones de personas de América Latina. 111 millones de América Latina. Y de esta población de 111 millones habría que hacer también una selección de poblaciones originarias, de poblaciones urbanas, poblaciones campesinas propiamente tales, y poblaciones prácticamente marginales, que son las cinturas que rodean las ciudades, las grandes ciudades de Sudamérica. Ese es el grave problema que tiene América. La carencia de organizaciones políticas, de partidos políticos, capaces de orientar, repito, a través de una política y de una ideología clara, precisa, de transformación social, de clase social, hacia una mejoría de estos países, es lo que falta en América Latina. Hay una fragmentación de la izquierda. Yo no voy a decir el número, porque realmente una cosa que te angustia el corazón. Sí, ¿cuántos partidos comunistas hay
miristas, revolucionarios, pequeños grupos que se autoidentifican y no sabemos si tienen o no tienen vida, o si son elementos que vienen instrumentalizados para efectivamente mantener esa fragmentación. Es una cosa que, ¿verdad?, los hechos van a ir lentamente decantando, los que están por una transformación y los que no están por ella. Por lo tanto, las manifestaciones se hacen a través de esta crisis que vive el sistema ultraliberal impuesto en nuestro continente. A pesar del golpe y del derrocamiento de Evo Morales, hay una resistencia masiva, constante y permanente que está generando frentes comunes de acción en Bolivia. ¿No? En Chile se está pidiendo la renuncia directa del presidente Piñera, que acaba de ser acusado por haber transportado 500 millones de dólares a un paraíso fiscal, que no me recuerdo el nombre, pero 500 millones de dólares a un paraíso fiscal, de modo tal de que él no pagó impuestos por esa fortuna y no la declaró. Están pidiendo la renuncia directamente. No sé cuál será el resultado, pero de todas maneras es una acusación muy grave para un presidente que está diciendo: nosotros somos acá, nosotros la democracia, la ciudadanía, el país, la patria también se usa con la P mayúscula, etc. Todos esos términos grandilocuentes que naturalmente sirven para esconder la corrupción y el cinismo de estos personajes. Creo que habría que detenerse un poco sobre un hecho que personalmente para mí es fundamental. Es una cosa muy personal. No hay ninguna hasta ahora planteamiento de carácter transformador de una sociedad que se lleva a cabo con algunas medidas importantes, en el caso de Ecuador, por ejemplo. La cuestión de que la lucha contra la Exxon, la petrolera Exxon que hizo Correa, que triunfó. El caso de Evo Morales, que nacionalizó el agua, mejoró las condiciones de vida de la población en forma extraordinaria, que fue el país vanguardia del crecimiento económico en América Latina. Agua, educación, sanidad, habitación, jubilación, en fin. Más de 2 millones de personas pasan de los sectores más precarios y pobres de Bolivia, pasan a conformar sectores a los estratos medios. Y esos mismos 2 millones son los que van a traicionar a Evo Morales. Pero es posible que Evo Morales, con un movimiento masivo, que venció las elecciones últimas en forma límpida, no haya tenido la idea de reforzar su pueblo con una estructura armada, en modo tal de frenar los tentativos que ya eran visibles, porque él denunció el golpe mucho antes de que fuera elegido, de los golpistas militares y los sectores protestantes cristianos inseridos en la burguesía y en la trama con la embajada, con el consulado norteamericano o los representantes norteamericanos en Bolivia. No había absolutamente nada. El gobierno de Venezuela, por las experiencias que tuvo, la invasión en Cúcuta, frontera con Bolivia, y el tentativo de un autoproclamado presidente de Venezuela sin tener la más mínimo apoyo del pueblo venezolano, el señor Guaidó, acaba de juramentar a 3 millones de milicianos venezolanos. 3 millones de milicianos venezolanos juramentados para defender la revolución bolivariana de Venezuela. Y efectivamente, todos los tentativos que han hecho los norteamericanos, los colombianos, los narcotraficantes colombianos, para derrotar y destruir Venezuela, han fracasado.
porque aparte del ejército, que declara su apoyo a la revolución bolivariana, están las milicias defensivas de la revolución bolivariana. En el caso nuestro, chileno, no había absolutamente nada. Allende sostenía que el general Pinochet era un constitucionalista. Quiero decir, decía el pobre Salvador Allende, que el general Pinochet me ha jurado su fidelidad a la Constitución. El ejército chileno es un ejército que respeta la Constitución chilena. Es de lo que hicieron. El único que respetó la Constitución chilena fue el anterior comandante en jefe de las Fuerzas Armadas chilenas, el general Prats, que fue asesinado con su esposa en la Argentina por los sicarios de Pinochet. Por lo tanto, un proceso político, económico, social, cultural, que quiera hacer transformaciones importantes, tiene que sopesar muy bien los componentes de la sociedad y decidir en función de ella cuáles son los métodos, los medios y los elementos capaces de defender esas transformaciones. De otro modo está condenada al fracaso. Esa es una opinión personal en base a todo lo que hemos estado viendo, leyendo, escuchando en los diversos países latinoamericanos. Y no solamente latinoamericanos. Piensen ustedes, me salto, paso el Atlántico y llegamos al Mediterráneo. El caso de Gaddafi es dramático. Es dramático. Gaddafi fue recibido, felicitado, condecorado. Firmaron un acuerdo de no agresión con Italia. Un mes antes de que lo asesinaran. No agresión con Italia, con el presidente Giorgio Napolitano. Ex comunista, pero era el comunista preferido de Kissinger, según las declaraciones de Kissinger. Es mi comunista preferido, decía Kissinger. Fue un tipo completamente de ultraderecha. El acuerdo no fue respetado porque ya estaba decidido destruir Libia, asesinar a Gaddafi a través del sionista Sarkozy, presidente de la Francia, ¿no es cierto? Y destruir Libia, que es lo que es hoy día. Un país absolutamente destruido. No hay nada en Libia, absolutamente nada. Todos los beneficios que tuvo, que se les entregó a la población líbica, educación, en fin, todos los beneficios sociales, políticos y económicos que tenían, cero, se acabaron. Es un país dominado por bandas terroristas que obedecen al Qatar, a la Arabia Saudita, a Francia, en fin, a todas las potencias que están disputándose el petróleo líbico, ¿no? Y no solamente el petróleo líbico, sino el agua dulce escondida debajo de los yacimientos del petróleo, que es la reserva más grande del mundo de agua dulce, que Gaddafi financió sin pedirle un centavo al Fondo Monetario Internacional. Y eso no puede ser aceptado. Los usureros no aceptan esas cosas. Tú tienes que pedirme dinero a mí, pues yo soy el Fondo Monetario Internacional y yo te voy a hacer pagar intereses duros, te los voy a hacer pagar por toda la vida, pero nunca vas a salir de esta deuda. Y ese es el Fondo Monetario Internacional. Lo mataron, asesinado en forma brutal. El caso de Siria. No pueden permitir un país, el caso de Irán, embargo, amenazas que los vamos a destruir con la bomba atómica de parte de los israelitas, les meten los kurdos por detrás, en fin, entonces no aceptan simplemente. Solo aquellos países que son capaces de fomentar, construir una defensa militar fiel a la patria, fiel a los designios de una revolución social, política y económica, puede resistir los embates constantes, permanentes del imperialismo norteamericano y financiero. Porque detrás de esto está en lo que viene llamado el deep power, el poder profundo, que son las grandes corporaciones bancarias, ¿no es cierto? Los Rothschild, los Rockefeller, la Salomon Sachs de Estados Unidos, en fin, los grandes bancos que dominan totalmente la economía mundial y totalmente los gobiernos que hoy día están disponibles.
El otro elemento importante en el caso latinoamericano es que la Corte de Apelaciones, la Corte Judicial de Brasil, prácticamente absolvió a Dilma Rousseff y a Lula da Silva. No tenían ninguna vinculación en los casos de corrupción por el cual fueron acusados de Bogotá, de impedir que Lula se presentase a las elecciones presidenciales para permitir que este fascista que se llama Bolsonaro fuera elegido. Resulta que son inocentes y ha estado en la cárcel y ha estado sufriendo la humillación, los improperios del poder mediático brasileño, que es completamente privado, para condenarlo al ostracismo político. En cambio, hoy, estos dos personajes que son importantes, Dilma Rousseff y Lula da Silva, son personas que no tienen ninguna responsabilidad en los casos de corrupción, o sea, lo que se llama, no sé si se dice coima también acá, ¿no? ¿No? ¿Cómo se dice acá? Corrupción. Comisiones, etcétera, pagar, ¿no es cierto? La coima, como le llaman. O la mancha, se dice. A Lula por algunos trabajos de construcciones de por aquí y por allá. Eso es cuestión totalmente limitada. En conclusión, un pueblo desarmado que vive de promesas, muchas de ellas cumplidas con honor y con mucho sacrificio, como es el caso de Bolivia que habíamos conversado, es un pueblo indefenso. 36 asesinados hay en Bolivia. En Chile hay, creo, 14 muertos y hay 360 personas que han perdido la vista por las palines y los gases lacrimógenos que le caen en los ojos. 360. La manifestación última de las mujeres en Chile, todas tapadas con un ojo y con el dedo acusando a los violadores. 15.000 violaciones al año en Chile contra las mujeres. 15.000. 4 o 5 al día, no quiero hacer el cálculo matemático porque nunca fui muy fuerte en matemáticas, ¿no? Piensen ustedes lo que son las cifras que están escondidas por la prensa dominada naturalmente por los grandes empresarios. Entonces nos darán noticias de que la reina Isabel de Inglaterra, bueno, se cambió el sombrero. Acaba de comprarse un sombrero la reina Isabel y es muy importante. La reina Isabel con un sombrero horrendo, los sombreros, sabemos que son horrendos. Pero en fin, para la prensa es importante decirle a la gente, oye, se cambió el sombrero. O que la fulanita, no sé qué sé yo, se hizo la cirugía estética por aquí y por allá y cambió de look. ¿Cómo va? Y eso es lo que da la prensa. No dicen nada. Yo he visto la televisión. Yo vivo en Italia. En Italia no se da una noticia sobre el problema sirio. No existe. No se da una noticia sobre el problema del caso boliviano. No se dio más que una noticia que fue derrocada. O sea, estaban contentos con esto, satisfechos del problema. Del caso de Palestina no hablemos ya. Eso es boicot total. Que maten 2 personas, 2 jóvenes palestinos al día los israelitas. No les frega niente, no les interesa absolutamente ni. Y aquí es más o menos igual. Veo la televisión, quiero una noticia, tengo que ir al computer a ver algunas páginas especializadas que te hablan de esto, otro, sucedió tal cosa. En la televisión, cero. Comentaristas políticos que digan, analicemos internacionalmente la situación, veamos cómo son las cosas. Inexistente. Es decir, acallar lo que sucede en el mundo para transformar a las personas en muy buenos consumidores y que hablen de cosas que no tienen importancia. Y esa es la técnica que ha seguido la gran prensa mundial. Ya hemos conversado de este tema. De las dictaduras impuestas en América Latina por un programa establecido a través de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, después de la Segunda Guerra Mundial. Ya el año
45 se había formado la Liga Anticomunista Mundial. La Liga Anticomunista Mundial. En Italia se llama Gladio. Era un grupo de fascistas, todos reciclados. Yo no sé si ustedes piensan que en el proceso de Nuremberg ningún criminal de guerra italiano fue juzgado. Ninguno. Y ellos cometieron brutalidad en Albania, en Grecia, no hablemos en Etiopía, en Libia. Terrible. Terrible. 800.000 muertos en Libia solamente. En Etiopía fueron el primer país que lanzó la iprite, el gas tóxico lo lanzaban, y los campesinos morían como moscas. Ningún italiano fue juzgado en el tribunal de Nuremberg. No hay tribunales para ellos. Fueron reciclados. Y leyendo un libro de un periodista muy bravo, no me recuerdo el nombre, dice que se encontraban en los corredores del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio del Interno o del Interior, en los ministerios de la República Italiana. Fulano tal era dirigente de los grupos fascistas que hacían esto, camisa negra, lleno. La policía completamente dominada. Cuando se producen en Italia los famosos atentados, la política de la tensión que se llamaban, eran todos fascistas apoyados por la policía oficial de Italia. Los atentados terroristas, los asesinatos contra los magistrados, coludidos con un gran poder político, eso sí, organizado como partido, que es la criminalidad organizada. La camorra, la mafia siciliana, la 'ndrangheta calabresa, etc. Agrupados en una sola entidad para cortar cualquier manifestación de transformación social del país. Por lo tanto, insisto, un pueblo que está desarmado no tiene ninguna chance de provocar un cambio, una transformación. Lenin no habría podido hacer lo que hizo la gran revolución de octubre, si no es porque los soldados, después de las derrotas sufridas por el zarismo ruso frente a las fuerzas japonesas, hubiesen dicho, basta con esta guerra, ahora hacemos el Partido Comunista. Y los tipos desfilaban, los soldados, con la bandera comunista en las manos, hicieron la revolución. De otro modo no habría sido imposible. Fue atacado por 16 naciones, Lenin. Rusia fue atacada por 16 naciones. Y después atacada a Ancora de nuevo, con Hitler. Porque no podían permitir que esa gran nación pudiese ser independiente de los poderes fácticos, bancarios, ideológicos de Europa. De la Europa de ese momento, que era una Europa feudalista y monárquica. Creo que tocaba más o menos una gran parte de los temas que podrían interesar para analizar la situación de Latinoamérica. Con respecto a la ¿cómo se llama? A la ideología predominante en los sectores originarios latinoamericanos, ellos sostienen una serie de puntos que son importantes. Yo voy a dar lectura a lo que dice un documento muy interesante que se llama Colonialismo y Resistencia Indígena. Dicen ellos, aparte que analizan un poco toda la parte histórica, dicen, solo Occidente tiene humanidad, los demás pueblos son prehumanos. Solo Occidente tiene cultura, los demás pueblos tienen folclore. Solo Occidente tiene ciudades, los demás pueblos tienen aldeas, villorios. Los demás pueblos son primitivos o bárbaros. Solo Occidente tiene racionalidad, los demás pueblos son irracionales. Occidente tiene presente,
los demás pueblos tienen solo pasado. Occidente tiene idiomas, los demás pueblos tienen dialectos, como si no fueran importantes. Solo Occidente tiene arte, los demás pueblos tienen artesanía. Solo Occidente tiene filosofía, los demás pueblos son prefilosóficos, prelógicos, prerracionales. Solo Occidente tiene literatura, los demás pueblos tienen fábulas. La religión occidental es realmente una religión. Los demás pueblos son pueblos que tienen brujerías. Tienen historia y los demás pueblos tienen arqueología. En cambio, el indígena o el pueblo originario latinoamericano tiene una profunda y arraigada filosofía con la tierra, muy fuerte. Y son los únicos que pueden salvar a esas regiones del desastre ecológico. El desastre ecológico que yo conozco, al menos en mi país, es espantoso. Les digo así, espantoso. Mueren los peces. Aparecen las playas llenas de peces muertos. ¿Por qué? Porque se han instalado las plantas faenadoras de salmón en la zona más hermosa de Chile, que es la zona extremo sur, en Chiloé, en la isla de Chiloé. Como les dan antibióticos para la reproducción, pero no eliminan los desechos, las deyecciones de estos salmones, estas deyecciones pasan a la corriente de Humboldt y alcanzan entonces las costas del norte de Santiago. Murituri, te saludan. Ave César. Mire, han cortado los árboles de las forestas nativas. Es un desierto. ¿Para qué? Chile exporta celulosa, papel, para hacer papel, la celulosa. ¿De qué se obtiene la celulosa? Del pino marítimo, que crece más rápido en Chile que en otras regiones, por las alturas. Entonces, los árboles nativos que crecían en la cordillera, en la precordillera y en las zonas valles de esa zona, fueron cortadas para plantar pino marítimo. Un desierto. Ustedes saben que el pino no permite el desarrollo de culturas, ¿no? Como el eucaliptus. El eucaliptus seca la tierra, no te permite que tú plantes otra cosa. Es terrible. Bueno, y así sucesivamente, con los relaves que se llaman, todo lo que viene de las mineras del cobre en la costa. Son toneladas de montañas de relave en la montaña, que ya no tienen vida las especies marítimas de esa zona. En Santiago no llueve casi nunca. Antes llovía, nevaba, casi nunca. Una población de 7,5 millones de habitantes. Es una cosa. Bueno, eso han destruido esta civilización y esta cultura de esta burguesía, ¿no es cierto?, que son capaces de vender prácticamente el país a los mejores postores, tal cual para ellos enriquecerse y tener una vida, digamos, que ellos consideran estupenda. No tienen un autito chico, ¿no? Tienen 4 autos, tienen moto, bicicleta, en fin. Es la abundancia del material inútil que ha destruido no solamente este país, ha destruido casi todos los países del mundo. El testimonio que dejó escrito un jubilado griego, que se quitó la vida en la Plaza Sintagma, en el contexto de las movilizaciones contra las políticas en América Latina la llaman fondos monetaristas y demás, ¿no? Pero bueno, que no deja de ser la política de gran capital, ¿no? Dice, el gobierno de Sokaloglu ha aniquilado toda posibilidad de supervivencia para mí, que se basaba en una pensión muy digna que yo había pagado por mi cuenta sin ninguna ayuda del Estado durante 35 años. Y dado que mi avanzada edad no me permite reaccionar de otra forma
aunque si un compatriota mío, griego, cogiera un Kalashnikov, yo le apoyaría, no veo otra solución que poner al fin a mi vida de esta forma digna para no tener que terminar juzgando en los contenedores de la basura.